En el día de hoy vamos a hacer contacto con el colega, periodista, amigo Javier Núñez Leal. En redes se conoce como @JavierMigrante, con quien vamos a conversar en torno a la decisión que anunciara el día de hoy el gobierno de España sobre la eliminación de la figura de la residencia humanitaria. Vamos entonces a hacer contacto de inmediato con Javier. Hola Javier. Vale, Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, vale. Bueno, igual. Buenas noches, bienvenido. Noches para nosotros, buenas tardes a las personas de Venezuela que se conectan. Así mismo es. Javier está en Irlanda, ¿no? En Dublín, correcto. Correcto, déjeme bajar aquí un pelín el volumen para que no haya feedback. Perfecto. Bueno, Javier, bienvenido. Teníamos rato sin vernos, rato sin conversar. Bienvenido a Así la es. entrevista semanal. Gracias por Eh, el gusto, por el privilegio y gracias por la invitación, Darwin, para ti y para toda tu audiencia. Te felicito también por el proyecto que ha avanzado Darwin Rosales en redes sociales y en su página web, darwinrosales.com, donde nos mantenemos bien informados. Gracias, gracias. Y a todos los que nos han visitado la página www.darwinrosales.com, muchísimas gracias. Y a los que nos están siguiendo en las distintas plataformas digitales. Bueno, Javier, ¿por qué este contacto? Javier se ha venido especializando en temas migratorios. De hecho, viene haciéndole un seguimiento a toda la situación migratoria de Europa. Y hoy es noticia este tema porque en España uno de los voceros oficiales del gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la eliminación de la figura de la residencia humanitaria, con la cual nos favorecimos aproximadamente más de 280.000 personas a lo largo de estos años, desde el 2018 hasta la fecha. Esta decisión, por supuesto, que genera gran incertidumbre, gran curiosidad, no solo por quienes en este momento la tienen, sino también de venezolanos que tenían en planes venirse en los próximos semanas o meses y ahora ya no tiene, vamos a decir, como que este canal para regularizarse, ¿no? También es válido decir que lo que conversemos aquí probablemente va a ser de manera especulativa porque estamos a la espera de la publicación del decreto oficial y con él todo lo que es el procedimiento oficial donde se anuncie la regularización masiva y las distintas modificaciones que vienen sobre estas figuras que existen desde hace tiempo, entre ellas la de las razones humanitarias. Así es que, bueno, Javier, bienvenido. ¿Qué información maneja y qué está pasando con esto? Bueno, es que esto realmente no es nuevo, Darwin. Esto tiene ya cerca de 2 años andando. Esto viene a partir del pacto migratorio que se concretó en diciembre del 2023. Y a partir de enero del 2024 se empezaron a ejecutar las acciones por parte de la Unión Europea para el establecimiento del pacto migratorio. Recordemos además que fueron más de 10 años de negociaciones de todos los países miembros de la Unión Europea para concretar el pacto migratorio. Y bueno, tras esta figura del pacto migratorio, una de las cosas que ocurren en todo esto es la concertación de la figura de asilo y refugio y dentro de esas las concesiones de medidas sustitutivas a la protección internacional como lo es la residencia por razones humanitarias. Para los venezolanos que hasta ahora han venido obteniendo la residencia por razones humanitarias desde el año 2018, han venido recibiendo una medida de protección sustitutiva a la protección internacional. Eso es importante destacarlo y quiero empezar por acá para que tengamos un poco de los antecedentes en cuenta. A partir de allí, el gobierno español que ha intentado mantener, y esto hay que añadir, o sea, hay que aclararlo, el gobierno español no está eliminando la residencia por razones humanitarias por disposición del gobierno, sino porque realmente hay presiones por parte de la Unión Europea. Y ya venía yo hablando de esto en mis redes sociales desde hace un buen tiempo, Ujú. indicando que esto podía pasar. Las presiones de la Unión Europea podían poner en 3 y 2 a España y que se viera obligada España a tener que dejar de conceder residencia por razones humanitarias a los venezolanos. Que, Ya que había vale, que tomado, vale decir que esta figura no es otra cosa que una decisión política correcto, asumida por Pedro Sánchez en el 2018 para quitarse de encima
ese éxodo masivo que se le registró desde de venezolanos hacia España y que fue una salida, entre comillas, espectacular, porque le resolvió de alguna manera esa presión española, y quedó el gobierno de España como bien con Dios y con el diablo. No enfrento a Venezuela, al régimen venezolano de Nicolás Maduro en el momento, pero alivio de alguna manera la necesidad de los venezolanos que llegaron en cantidades impresionantes. Hoy día somos la tercera colonia de España, superando ya los 800.000 venezolanos aquí en la madre patria, pa. Correcto. Y bueno, desde entonces, o sea, desde el 2018 que se empezaron a conceder las residencias por razones humanitarias, año a año la nacionalidad venezolana fue en aumento. La inmensa mayoría de los venezolanos que llegaron o llegamos en aquel momento a Venezuela, de Venezuela a España, eh, pues aplicaron en su inmensa mayoría los venezolanos por la solicitud de asilo de protección internacional con la intención de obtener, tras una denegatoria, la medida sustitutiva de protección, que en este caso se llamaba residencia por razones humanitarias. Pero ¿qué ocurre a día de hoy? Bueno, que mientras que el asilo ha caído en cuanto a los números, es decir, los números de solicitud en toda la Comunidad Europea durante el 2025 bajaron, es decir, todas las nacionalidades descendieron los números, la cantidad de solicitantes, la nacionalidad venezolana aumentó en lugar de bajar. Y concretamente, el 98% de las solicitudes se registraron en España, lo cual causó una importante alarma en el gobierno en Bruselas por parte de la Unión Europea. De eso hice un video en enero, si no me equivoco, debe estar en mi canal, está en mi canal de YouTube. Eso puso en la mira a los venezolanos, incluso se habló en ese momento de imponer visado a los venezolanos para el espacio Schengen. Ujú. Pero la Unión Europea a día de hoy entiende que no necesita imponer un visado, sino que simplemente con quitar el tema de las razones humanitarias en España solucionaría la llegada de tanta inmigración que queda en estatus irregular. ¿Qué ha Porque, ocurrido el día de hoy? ajá. Adelante, perdón, disculpa, No, no, está disculpa. bien, Javier. No, lo que iba a decir era que, porque al eliminar las razones humanitarias, de alguna manera manda directamente a todas estas solicitudes venezolanas a meterse por el carril de los procedimientos tradicionales que ya siempre han existido y que contempla la ley, pues. Sí, y de eso hablaremos ahora en breve. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que básicamente el gobierno español, que está preparando el terreno para la entrada en vigor del pacto migratorio, y que lo está haciendo, por cierto, con una mano zurda muy importante a propósito de que son zurdos, pues con mucha mano zurda, los zurdos están manejando con con mucha destreza todo el tema de la regularización masiva y están saliendo al paso con el tema. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que dado que vino la regularización masiva, están procurando meter a todos por el carril de la regularización masiva y lo que se espera y se cree que va a ocurrir es que modificarán el artículo que impide a los venezolanos a día de hoy modificar la residencia por razones humanitarias a una residencia por cuenta ajena o por cuenta propia para que entren ya definitivamente en las residencias de extranjería y cesar por completo la residencia por razones humanitarias. Esa era una de las preguntas. Vamos a detenernos aquí un poco, porque la incertidumbre, a ver, si bien muchos de los que hoy día vivimos en España entramos por esta vía de razones humanitarias, también desde el 2018 para acá han pasado más de 2 años. Y resulta que a los 2 años, después de tener residencia legal en España, el venezolano por venir de un país iberoamericano tiene derecho o tiene ya la luz verde para optar a la nacionalidad. Es decir, Ujú. hoy día ya somos nacionales. Pero sin embargo queda un grupo que desconozco por completo que aún mantiene esta residencia por razones humanitarias. Entonces, la decisión dice que se elimina, es decir, ya la gente no va a optar, pero quien la tiene, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, antes de decirte eso, tengo que mencionarte que que lo que ha surgido hoy no es más que un artículo del diario El País de España, que en esto hay que tener también una puntualización importante. El diario El País de España es un diario de izquierda, o al menos con línea editorial bastante de izquierda.
¿ok? Y este medio ha difundido una noticia en la que aseguran que el gobierno les ha filtrado información, un vocero anónimo, en el que se dice que esta residencia dejará de estar disponible a partir del mes del verano, básicamente. Ahora, ¿qué ocurre a partir de ahora? 30 de junio, dice. 30 de junio, correcto. ¿Qué ocurrirá a partir del 30 de junio según, según esto? Pues que todo el que tiene una residencia estará vigente hasta que se le venza esa residencia. Es decir, no importa cuántas veces usted haya renovado o prorrogado su residencia por razones humanitarias. Si en el momento que se renueve, que le toque la renovación, no va a tener cargada la nueva residencia por razones humanitarias, O sea, tiene que buscar precisamente. la manera de emigrar a un arraigo laboral, o arraigo familiar o por estudio a una de las residencias ya establecidas. Correcto. El problema es que precisamente en este momento en el que tú y yo estamos hablando, Darwin, las personas no, o sea, todo el que tiene una residencia por razones humanitarias no puede modificar la residencia, porque la ley de asilo y refugio y el reglamento de extranjería en este momento lo impiden. Eso es lo que se espera que dentro de 2 semanas, cuando salga publicado el nuevo boletín oficial con la regularización masiva, estos artículos sean modificados para que puedan hacer dicha modificación. Ahora, aquí hay varios escenarios, o aquí hay lo que podríamos subdividir en tres grupos. Están las personas que ya tienen la residencia por razones humanitarias, que la Ujú. pueden tener una primera tarjeta, una segunda tarjeta o más. Están los que tienen una solicitud de asilo en curso y están esperando una respuesta, y están los que quieren venir. ¿Ok? Entonces, los que tienen una residencia por razones humanitarias tienen que cruzar los dedos y pedirle a Dios que les permita poder acceder a una residencia sustitutiva. En este caso sería una cuenta ajena, lo que se hace a través de extranjería. Recordemos que existe en extranjería la residencia por cuenta ajena y por cuenta propia. La cuenta ajena es el que trabaja para los demás, y la cuenta propia el que es autónomo o tiene una empresa. Y luego está la figura de los arraigos, como has mencionado tú, social, laboral, pero esto además interrumpe algo muy importante, y es el conteo para la nacionalidad de todos aquellos que aspiran a adquirir la nacionalidad. Cuando una persona tiene que solicitar un arraigo, el tiempo de residencia anterior, sea un año y unos Lo meses, pierde. lo pierde y va a contar desde cero a partir del momento en el que le llega la nueva residencia. A ver, entonces, son tres figuras. El venezolano que en este momento solicitó y está a la espera de una resolución. Ese venezolano, si tiene más de 5 meses y ha llegado, por supuesto, antes del 31 de diciembre, tiene opción de, A la regularización masiva. correcto, de desistir a esa solicitud de asilo y aplica directamente a la regularización masiva. Correcto. Está luego el venezolano que tiene en vigor la residencia y que tiene que esperar a que se le venza, que Pero ese es que, sí, sí, pero es que además tiene que ver, o sea, tenemos que ver cuando el BOE salga, el boletín oficial, correcto. para los venezolanos, para que entiendan los venezolanos que no manejan los términos, es la Gaceta Oficial en España. Cuando el boletín oficial sea publicado, entonces en ese momento se sabrá cuáles son los requisitos. En este momento no sabemos cuáles son los requisitos que el gobierno español va a exigir a los venezolanos que tienen residencia por razones humanitarias. Ni cuál va a ser la modificación o la nueva ventana que aparentemente pudieran ellos también abrir, sobre todo para esos cientos y miles de venezolanos que tienen hoy día la residencia. Correcto, Y los que van a venir, que es el tercer grupo de venezolanos, es donde se pone la cosa más complicada, porque, a ver, si es bien, si puede ser que también dentro de estas modificaciones, el nuevo reglamento le permita una ventanita para ellos. Uno no sabe con qué va a salir el reglamento, claro, pero probablemente estas personas van a tener que hacer sus diligencias, sus gestiones para una de las residencias establecidas ya tradicionales de toda la vida, ¿no? correcto. Por estudio o sí, Bueno, esto nos no lleva a conectar, lucrativa, etcétera, etcétera, ¿no? claro, esto nos lleva a conectar con el pacto migratorio. ¿Qué ocurre? Que el pacto migratorio establece que el asilo, que se va a poder seguir solicitando porque se ha vendido mal la información
y quizás hasta yo en el esfuerzo de comunicar las cosas, de repente me he podido equivocar y es importante tener en cuenta, el asilo no desaparece como figura. Las personas van a poder seguir solicitando asilo. Lo que cambia son las formas de solicitar asilo, las formas en las que se admiten los casos de asilo y la forma en cómo se gestiona dicha solicitud. Ahora, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, se aprobó la creación de centros, ya formalmente se aprobó la creación de centros de detención fuera del espacio Schengen. Se aprobó la deportación en puerta, se aprobó la aceleración de las solicitudes de asilo político. Evidentemente, todo esto va a cambiar la forma de solicitar asilo. Ya no se va a poder entrar como turista y luego ir a comisaría y presentar una solicitud de protección internacional. Ahora se tendrá que hacer en el aeropuerto, de allí se saldrá detenido a un centro de detención que probablemente, por lo que ya vemos, va a ser en Marruecos, en Albania, en países que están fuera de la Unión Europea. Y una vez que se determine que estas personas tienen o no el perfil, entonces, si no tienen el perfil, van a ser devueltos a sus países. Y si tienen el perfil, automáticamente recibirán la medida de protección internacional. Ya no habrá medida sustitutiva, en este caso, de razones humanitarias. Claro, pero este tema de la figura de asilo en el caso de España es sumamente difícil. A ver, somos muchos los venezolanos que llegamos solicitando el asilo, con carpetas, soportes, recortes, etcétera, pero prácticamente yo diría que un 90 o 95% fue denegado. Es decir, que Sí, uno de cada 100, incluso hay estadísticas que dan uno de cada 300 le fue aprobada el el asilo asilo. político. Bueno, Ujú. uno de cada 300. Porcentualmente estamos hablando de 0, o sea, 0,3. es impresionante, prácticamente porque a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos recopilaron información, abrieron un expediente, iniciaron una investigación y han pasado 8 o 10 años y no han dado respuesta. Que hay muchos venezolanos atrapados a la espera de esa respuesta. En España fue mucho más rápido de negarle, pero a cambio le entregaban a uno la residencia por razones humanitarias. Al ya Correcto. eliminar esta figura, prácticamente el asilo, bueno, al menos que sea un líder político de oposición perseguido, que tenga sumamente muchísimas evidencias como para demostrar y seguramente a él se le dará ese asilo, ¿no? Pero ya al venezolano común de a pie que venía con el cuento del asilo, yo creo que ya esa ventana se le cerró. Correcto, el asilo se cerra como figura para solicitar alguna vía sustitutiva a la protección internacional. Lo preocupante acá son los que quieren venir, porque pues si querían utilizar la residencia por razones humanitarias como una vía para establecerse en España, ya no va a estar disponible. Inclusive aprovecho este espacio, Darwin, para decir que lamentablemente hay muchísimos abogados, influencers, que precisamente con la intención de generar factura, de facturar, no se han preocupado por De informar a monetizar. sí, no se han preocupado por informar a su audiencia de manera correcta. Yo he sido víctima de ese hate de parte de abogados y de influencers que se dedican a vivir de la extranjería. Yo no vivo de esto, tú lo sabes. Lo hago porque me apasiona, porque me gusta informar a la gente y porque es una fuente hermosa. La extranjería, la migración, es una fuente hermosísima. Hay muchísima información en todo esto, pero creo que tiene que haber también un compromiso con la gente. Detrás de cada persona hay sueños, hay proyectos, hay familias ilusionadas y lamentablemente, y aprovecho de verdad este espacio para decirlo, lamentablemente hay muchísima desinformación en torno a todo este proceso. Cuando yo escucho gente que les toma por sorpresa, digo, wow, cuánta desinformación hay, porque esto es algo que más temprano que tarde puede ocurrir. Ya sea porque cambiaba el gobierno español y como es una decisión política, el gobierno que entrara lo podía bloquear, o por las presiones de la Unión Europea. En cualquier caso, más temprano que tarde iba a ocurrir y aquí está el hecho. Bueno, vamos a recordar que estamos hablando con Javier Núñez Leal, no es abogado, es periodista, pero además es especializado en estos temas migratorios. En redes sociales lo pueden conseguir como @Javier Migrante,
tiene por allí una cantidad impresionante de seguidores, personas que están a la espera de información o que necesitan consultar o despejar dudas. Javier constantemente está enviando mensajes, está haciendo videos, está transmitiendo información real, precisa, del momento de todo esto que viene ocurriendo, y aprovecho para saltar de España al resto de Europa, porque he visto en los últimos videos que también ha hecho observaciones en el caso de Portugal, en el caso de Irlanda, me parece. Es decir, hay otros países de la Unión Europea donde también se han producido noticias recientes. Sí, bueno, a nivel europeo en general, Bruselas ha apretado las clavijas y a su vez todos los países de la Unión Europea han generado cambios. De hecho, yo tengo muchísimo contenido generado que hasta he pensado en eliminar precisamente por no confundir a las personas. Por ejemplo, Y porque ya antes, perdieron vigencia ya. por supuesto, por ejemplo, Portugal, por mencionar a pinceladas, Portugal eliminó todas las figuras con las cuales se podía regularizar las personas en Portugal. Cuando yo fui a Portugal, te hablo de hace año y medio, más o menos, 2 años que estuve en Portugal, en Oporto, que hice videos desde Portugal, que era uno de los países más con mayor apertura. A día de hoy de eso no queda absolutamente nada, solamente los arraigos y los arraigos de la Unión Europea. Ya todo se hace desde origen, no puedes hacer absolutamente nada allí. Irlanda ha bloqueado todas las vías de regularización para los solicitantes de protección internacional. Con esto, con Irlanda se ha pegado Dinamarca, se ha pegado Suecia, que inclusive hay el modelo danés a día de hoy. El modelo danés se le llama así al modelo danés porque ellos prácticamente han planteado la ruta a seguir muy en contra de lo que venía marcando la Unión Europea, y que la misma Unión Europea viene copiando precisamente el modelo danés, donde no se le permite a los solicitantes de protección internacional adquirir una residencia permanente, sino hasta después de 30 años de permanencia en el país. Y cada 24 meses esa residencia será revisada para determinar si aún merecen la residencia temporal. En cualquier momento estas personas podrían ser devueltas a sus países. Es una residencia temporal en todo el contexto de la palabra. Eso mismo ya lo está gestionando Irlanda en el caso de Irlanda República. No confundamos Irlanda con la parte que hace parte del reino, del Reino Unido. Y Irlanda en este momento está debatiendo en el Parlamento también estas medidas. Hungría también está tomando medidas concretas hacia la inmigración, inclusive hacia lo que es la cristianización de Europa. Y bueno, en el caso de Alemania, Alemania va ganando la derecha de forma abrumadora, Darwin, de forma abrumadora, y allí también se está viendo cómo indudablemente vendrán cambios importantes en el Parlamento alemán. Bueno, ya también desde Europa le han enviado un mensaje muy claro al gobierno de España sobre este proceso de regularización masiva. Le han dicho que todas las personas que se favorezcan y que obtengan la residencia por esta vía, no le van a validar esta residencia si quisieran mudarse, si quisieran irse a residir en cualquier otro país de la Unión Europea. Serán devueltos a España, ¿no? Esa información circuló ayer y no entiendo exactamente cuál es la intención de la Unión Europea comunicar esto, porque ninguna persona con residencia temporal o una residencia inclusive de larga duración en España o en cualquier país de la Unión Europea puede moverse a otro país. Es que no he entendido exactamente Bueno, se puede sí, o sea, se puede interpretar como un mensaje político. sí, A ver, no, indudablemente, es algo que ya viene existiendo, sí, pero políticamente es un mensaje a Pedro Sánchez, ¿no? correcto. Hay un trasfondo ahí. No queremos esa regularización, lo estás haciendo mal, está en contra de los parámetros, de los criterios de la Comunidad Europea, y ese que le vas a dar residencia no lo vamos a recibir en ningún lado, ¿no? O sea, Sí, lo más probable que ocurra acá en el 2027 es un cambio importante de todo el escenario político, y esto también es importante dejarlo claro, Darwin, creo yo, que es el tema de que pues todo el escenario político en España también pinta que va a cambiar, y que esto también podría generar un cambio, un escenario en caso de que hubiese una moción de censura. Por lo pronto yo creo que la residencia por razones humanitarias, lejos de verlo como una queja,
en este momento más bien es dar gracias a España porque 240.000 personas se vieron beneficiadas, o más de 240.000 personas se vieron beneficiadas, en primer lugar. En segundo, el tema actual que me preocupa de los que tienen la residencia por razones humanitarias es que muchos no están cotizando, precisamente porque obtener la residencia, la renovación o la prórroga de la misma era algo automático. Y a día de hoy no sabemos cómo va a ser la condición para poder aplicar una residencia por cuenta ajena. Eso es lo que me preocuparía a mí de cara a lo que viene en los próximos meses para los venezolanos que tienen en este momento residencia por razones humanitarias. Pero creo que en regla general, pues está claro que era algo que no iba a durar para toda la vida, aunque hay personas que han tenido por 5, 6, 7 años, no sé, el tiempo desde la primera tarjeta, y van y renuevan, cuando han podido hacerse nacionales españoles a los 2 años de obtener residencia temporal humanitaria. Recordemos además también que esta residencia era muy versátil, o es muy versátil. Permite a la persona poder ser autónomo, poder ser empleado, que en una residencia de extranjería no tienes tanta versatilidad. Correcto, Y era muy amplia, sí. sí, y que aunque era temporal, en efecto era automática la renovación siempre y cuando no hubiesen antecedentes penales o policiales. Entonces, Y algún eh, delito cometido durante ese año. correcto. Eh, ya para finalizar, Javier, a título personal, una pregunta bien personal. Si se fijó la Perdón, fecha, perdón, perdón, personal tuya o que yo te responda personal, mi opinión personal. ¿Cómo es ese personal? una opinión tuya, Ok, ok. sobre la experiencia y sobre, bueno, yo voy a pecar por ser el ingenuo aquí. Si se fija 30 de junio, fecha final, eh, hasta donde va a funcionar esta figura de razones humanitarias, pudiéramos pensar que los venezolanos que lleguen antes de esa fecha tienen oportunidad de introducirla. O ya de Sí. cajón podemos entender que se la van a negar. No, de hecho, verás tú, los titulares hasta hoy fueron aprobadas las últimas residencias por razones humanitarias. O sea, el 30 de junio de este año, conforme lo ha planteado el vocero anónimo del gobierno, se culminará las razones humanitarias. Es decir, al siguiente día, que entiendo que será 1 de julio, a partir de ese día, ni aparecerán cargadas residencias por razones humanitarias para los que se le vencen, ni se aprobarán nuevas residencias por razones humanitarias para los venezolanos que estén en trámite. Nos escribe un comentario bien interesante nuestra colega, amiga, súper apreciada, Yanile León. Mientras se complica la situación migratoria de los venezolanos en Europa y los Estados Unidos, en Venezuela no se observa un cambio profundo que permita retomar o retornar a miles de ciudadanos. Vamos a decir como que luego del 3 de enero, Venezuela vivió Claro. un cambio de presidente, vamos a decir, de dictador, de cabeza, pero los venezolanos están todavía a la espera de que ese cambio tan anhelado llegue y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Por cierto, que estamos a minutos de haber escuchado una noticia que también sorprendió, aunque se esperaba, y fue la decisión de Estados Unidos de levantar todas las sanciones a Delcy Rodríguez. Sí, bueno, los cambios políticos en Venezuela van un curso. Esto da para otro live. Ya sabes tú el tema de todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho en Venezuela, que no hay garantías constitucionales del todo, que aunque el régimen ha flexibilizado, sigue siendo el régimen y sigue habiendo un Estado represor en Venezuela en curso. Y una Sin crisis embargo, económica muy fuerte. sin duda alguna, y la situación de Venezuela no ha cambiado, pero es que esto no está siendo eliminado, y esto es importante tenerlo en cuenta, que esto no está siendo eliminado por los cambios políticos que están ocurriendo en Venezuela, ni Correcto. siquiera porque Maduro está en Nueva York, o porque Delcy Rodríguez está al mando de Venezuela ahora, o porque Venezuela esté dando un giro, o porque se esté avisorando un cambio en el horizonte político de Venezuela. Esto no está cambiando por absolutamente nada de eso, ni por presiones de Estados Unidos. Esto está cambiando porque
Dentro de la Unión Europea hay directrices en Bruselas de que se tiene que bloquear todo lo que tenga que ver con asilo y refugio como vía para establecerse en la Unión Europea. ¿Y esto por qué ocurre? Precisamente porque cada vez son más los partidos de derecha que históricamente nunca ganaban lo que están ganando, porque cada vez la ultraderecha, inclusive, que no me gusta llamarla así, sino la derecha más conservadora, la que más, la más férrea, La está más radical. la más radical, sí, podríamos inclusive llamarla radical, está ganando un campo que Europa históricamente es de izquierda. O sea, cuando tú revisas Europa en general, se vota a la izquierda, aunque esa izquierda parezca más de derecha en Latinoamérica, son de pensamiento de izquierda, pero cada vez tienen menos presencia en los curules, en los parlamentos. Recordemos que la mayoría de los países de la Unión Europea son países de monarquías parlamentarias o de repúblicas parlamentarias, donde el primer ministro es un diputado más del parlamento y Correcto. en cualquier caso, estos países están cada vez más siendo gobernados por la derecha. De hecho, ejemplo de ellos son Francia, donde Le Pen cada vez tiene mayor fuerza. Meloni es la mejor demostración de ello. Un primer, bueno, en Alemania, donde el primer ministro, en este caso el canciller alemán, está contra las cuerdas, donde en Países Bajos la derecha cada vez obtiene más auge y prácticamente 100 años después están a punto de tomar el poder. Y lo mismo está pasando en España, un país que históricamente ha sido de izquierda y que a día de hoy, Bueno, eh, pero España ha alternado un poquito de derecha, sí, izquierda, derecha. es uno de los países que alterna, pero Portugal acaba de tomar el control Pero a la derecha. ya por lo menos en España, los últimos movimientos en las comunidades autonómicas han venido orientando la tendencia a que el PP va a volver a retomar sus espacios y sus parcelas de poder porque está muy mal posicionado el gobierno, la cabeza de Pedro Sánchez como máximo líder del PSOE. O sea que sí es verdad que se avisora como un cambio importante y que el próximo año son las elecciones generales de España. Correcto, y luego tienes el escenario de Suiza también, por ejemplo, en Europa. Ya no es Unión Europea porque Suiza no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte del espacio Schengen. Y Suiza pues ha limitado su población, es decir, no tener más de 10 millones de habitantes. Y esto pues colapsa lo que tiene que ver con el flujo migratorio dentro de la Unión Europea y los acuerdos que tiene previamente firmados. Entonces, esto también trae un tema. Luego una Islandia que quiere entrar en la Unión Europea, pero que quiere tener el control de la inmigración, esas exigencias. Noruega ejerciendo presiones sobre la Unión Europea. eh, es todo un escenario bastante complejo y bueno, en medio de todo eso, Darwin, precisamente para responder a la colega, está Venezuela o los venezolanos, que en el caso de la Unión Europea, en España concretamente es el país donde más solicitaban asilo político y lo hacían para obtener la residencia por razones humanitarias. O lo hacen, porque a día de hoy lo hacen. Yanixa León, me confundí por un momento por su usuario en Instagram que es arroba Yanileón Noticias. Yannick Sabeón. Yanixa, gracias, un besote, un fuerte abrazo, colega de Radio Caracas Televisión, reportera de RCTV y que está ahí interactuando con nosotros. Dice, importante aclaratoria de Javier, gracias. Muy bien, a ver, tenía una última consulta, Javier, pero creo que se me está escapando. Eh, bueno, el 2027, un año interesante. Bueno, sí, los dos países quizás donde un nivel de venezolanos estaban enrumbándose en este éxodo migratorio que es Estados Unidos y España, pues se han colocado las cosas sumamente difíciles Darwin, hoy día, pero, ¿no? pero no me gustaría terminar este live en caso de que ya estemos terminando sin decir algo importante a las personas. Y es a los venezolanos, y es que no se han acabado las opciones de emigrar a Europa y de emigrar concretamente a España. O sea, lo que No, se no, no, está, no. o sea, esto es importante porque todo esto está generando la impresión de que España no quiere venezolanos. O sea, de hecho, hoy hablé por radio con un colega periodista que me llamó también para preguntarme sobre el tema y agradezco a todos por la visibilidad que le puedan dar a este tema.
Y lo que le decía es, ojo, España sigue teniendo opciones para emigrar. La visa de estudio continúa allí, como decías al principio, las vías de residencia por arraigo están allí. A día de hoy, eh, o sea, las vías establecidas para emigrar continúan, ¿ok? Quizás con un poquito más compleja porque a nivel de requisitos, de recaudo, etcétera, ¿no? Y ni Pero es que las siquiera, razones humanitarias era mucho más fácil claro, pero es que ni siquiera más fácil, más rápida, y más probablemente. rápida. Pero, y porque se hacía in situ. Pero la mayoría de los casos ahora se tienen que gestionar en la mayoría de los casos desde origen, desde el consulado de España en Caracas, que está en pleno funcionamiento, y evidentemente puede tomar muchísimo tiempo el obtener una vía de regularización en España. Pero sin lugar a dudas se puede seguir viendo. Ahora, otra cosa importante también, si usted tiene un hijo, usted tiene un hermano, usted tiene un familiar de primer grado, segundo grado inclusive, que obtuvo una residencia por razones humanitarias y que a día de hoy Se hizo está en esta español. situación, se hizo español o incluso hacer el cambio, porque hacer este cambio de residencia va a traer beneficios también, porque cuando estás en una residencia por razones humanitarias no puedes beneficiar a tus familiares. Pero en el momento que pasas una residencia por extranjería, los privilegios cambian, las condiciones cambian y una persona que tenga 2 años de residencia en España sí podría solicitar una reagrupación familiar para un padre, para una madre. Entonces, bueno, unas son de cal y otras son de arena. En efecto, va a haber un cambio importante. Esta vía de las razones humanitarias es una etapa que concluye para los venezolanos, pero también hago un llamado a todos mis hermanos venezolanos a decirles, oye, bueno, vas a poder obtener una residencia que te va a permitir no solamente aplicar la nacionalidad, sino poder reagrupar a tu familia más rápidamente. Con una residencia por razones humanitarias, ni siquiera puedes beneficiar a tus hijos. Aquí también sé el caso de muchos padres venezolanos que están en España con una residencia por razones humanitarias y que no pueden reagrupar a sus hijos de manera legal desde origen. Y en el caso de un cambio de residencia, ahora sí lo van a poder planificar y obtener. Bueno, 8 años duró esta residencia por razones humanitarias. Tiempo suficiente incluso para los que la tienen a que hayan optado a la nacionalidad también. Hombre, ejemplo de Bueno, ello Javier, tú. también falta esperar la publicación del Real Decreto y de la normativa y sobre todo porque en este Real Decreto puede venir una nueva figura, como dije al comienzo, una otra ventanita para los venezolanos. Porque, a ver, también hay algo cierto, la mayoría del nivel, o mejor dicho, el nivel de la mayoría de los venezolanos que ha venido a España es un nivel profesional, un grupo de talento impresionante, médicos, gente que ha venido a contribuir, a trabajar, a generar impuestos, es decir, gente que ha venido a fortalecer incluso a España como sociedad, como país, y, y eso yo supongo que tanto el gobierno como la sociedad del país en sí valora muchísimo, ¿no? Entonces, siento que también, a ver, es meterlos en los canales legales, pero no cerrarle la puerta por completo. Sí, a mí lo que me preocupa de cara al futuro, Darwin, es que lamentablemente aquí se le va a cerrar la puerta a la inmigración cualificada procedente de América Latina, a la inmigración que tiene la cultura, que tiene la religión, que se integra muchísimo más rápido, y la inmigración que no tiene nada de eso, que no es cristiana, que no habla el idioma español, va a seguir llegando a como de lugar y la solución en parte es esta, pero no es del todo. Y van a venir otros capítulos donde vamos a tener que hablar de otros escenarios mucho más complejos porque ellos creen que están solucionando el problema y realmente lo que están es estirando la arruga. O sea, el problema migratorio de Europa es mucho más complejo y España no está exenta de esa realidad. Es decir, en este caso, España, al estar en el Mediterráneo, es uno de los principales países que más se ve afectado junto con Italia y Portugal. Adicionalmente, aquí España tiene las Islas Canarias, por donde hay un flujo migratorio que solo en el 2025 fue de más de 20.000 personas. O sea, imagínate a través de estas islas recibir 20.000 personas. Eso es una barbaridad, ¿ok? Y que todo eso sea drenado a través de la península.
eso es tema para un video, pero es un escenario bastante complicado el que hay en la Unión Europea con toda la inmigración procedente de África. Y precisamente porque los números hablan por sí solos. Aquí no es un tema inclusive que puedan darnos de racistas, sino porque los números están allí. Y los números lo que detectan es que hay un creciente aumento de la delincuencia, las tasas de hurto, de robo, el encarecimiento del costo de vida, la Ujú. escasez de vivienda y cómo esto ha afectado el aparato productivo, la baja de salarios. Y el Los colapso de salarios han los bajado. servicios, hospitales, todo el sistema sanitario. Claro, y es como en estos días escuché a un analista político de izquierda hacer un análisis bastante importante. Dijo algo que me llamó poderosamente la atención, y es que nadie va a ceder su lugar de la cama. Entonces, en efecto, hay que ayudar y hay que beneficiar a todo lo que se pueda. Y Europa necesita inmigración, pero sin lugar a duda hay que establecer orden. Eso sí es algo que, aunque nos duela, eh, hay que organizarlo mejor. Javier, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron durante este tiempo, durante este espacio. Esta entrevista luego quedará en el Instagram para sobre todo aquellas familias que tienen planes de venirse a España o tienen conocidos aquí que estén atravesando por una situación sobre este tema de las razones humanitarias. También va a ser editado y va a ser subido al canal YouTube. Los invito a que se suscriban, Darwin Rosales TV, y por supuesto ya en las próximas horas será subido a la página web www.darwinrosales.com. Gracias por el apoyo a este proyecto, por el seguimiento que han venido haciendo a las distintas plataformas digitales y a las visitas al portal informativo, que las métricas de ayer, por ejemplo, me sorprendieron. O sea, tenemos ya varias semanas trabajando y ya estamos superando casi los 60.000 visitas en la página, en el portal informativo de darwinrosales.com. Javier, y le tengo una primicia y que quiero compartir con todos ustedes en cuestión ya de días, de semanas, pudiera ser. Salimos al aire con nuestra emisora online, DR Radio. Así es que preparándonos con todos los hierros con este proyecto informativo, y ya estamos próximos a emitir esta señal online a través de internet, de R Radio, y así tener programación en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana. Pues me alegra muchísimo, Darwin, y de verdad que mi admiración y mi respeto por todo lo que estás logrando con el proyecto comunicacional y sobre todo porque la página web le ha dado, yo creo que un flujo, mayor tráfico a todo esto y estoy seguro que vas a llegar mucho más lejos. Bueno, y ¿Tienes con así. qué? Recuerda ese eslogan, ¿tienes con qué? Ya estamos llegando a mayo, ya se va a cumplir un año más del Así cierre de es. RCTV. Bueno, muchísimas gracias a todos, Javier, y el espacio de R Radio para Javier Migrante está ahí. O sea que por ahí podemos también transmitir Bueno, todas las informaciones que se generen desde Irlanda. ya después lo miraremos. Con todo gusto, para mí será un placer. Ya sabes que sí. Gracias, amigos, por conectarse, y los que verán esto en diferido, un fuerte abrazo, Javier, gracias. Será hasta la próxima semana. Chao, chao.